Capítulo 150. La tendencia de echarle la culpa al personal de campo. 4 de enero, año 2 del nuevo calendario mundial. Imperio Sagrado de Asgard, isla este del territorio nacional, sobre el mar frente a una aldea de pescadores en el extremo oriental. En las costas de la isla este de Asgard, donde nada había cambiado desde el ataque del día anterior, dos objetos voladores gigantescos y desconocidos surcaban el cielo. Su tamaño alcanzaba los 2 kilómetros de diámetro. Se veían exactamente como enormes ovnis. Eran las fortalezas voladoras del Imperio de Atlantis, la Critias y la Timeo. A todos los paracaidistas, completen los preparativos para el descenso y reúnanse en la cubierta de salto. Dentro de ambas naves, se emitía el mismo anuncio casi al mismo tiempo. Se espera que la resistencia enemiga sea mínima, pero no bajen la guardia. Recuerden que una vez en tierra es combate hombre a hombre, y hasta un garrote es un arma. De todos modos, los paracaidistas del Imperio de Atlantis entendían eso sin necesidad de que se los repitieran. Además de ser la vanguardia en el campo de batalla, su tarea principal solía ser la represión de grupos independentistas y opositores en las colonias. Por muy armados que estuvieran los locales, era imposible que unos civiles sin experiencia en guerra de guerrillas superaran a estos soldados profesionales. Que el dios Atlas los guíe. Primera compañía, inicien el descenso. En cuanto alcanzaron tierra firme, los paracaidistas saltaron uno tras otro por las compuertas abiertas. Debido a su inmenso tamaño, cada fortaleza voladora transportaba, como mínimo, a un regimiento completo. Si alguien del mundo moderno los viera, esperaría ver paracaídas abriéndose, pero estos soldados caían a plomo sin usar nada parecido. Justo antes del impacto, las mochilas que cargaban activaban unos retrocohetes que frenaban la velocidad para permitir un aterrizaje suave. Eran básicamente hombres cohete, pero la aceleración era brutal, pasando de una caída libre a una velocidad apta para aterrizar a pie en un instante. Tras aterrizar y desechar las mochilas, su apariencia, con máscaras de gas y equipo completo, recordaba mucho a la infantería moderna de la Tierra. La única diferencia era que sus armas no estaban saturadas de accesorios y miras opcionales. La primera compañía que descendió en la aldea de pescadores empezó a golpear a cualquiera que encontraba a su paso, arrastrándolos hacia la plaza central. No les importaba si eran casas privadas. Pateaban las puertas, entraban y sacaban a todos, sin importar si estaban durmiendo o en el baño. Un oficial de policía del pueblo sacó su pistola al ver cómo arrastraban por la fuerza a una anciana enferma. Los paracaidistas lo acribillaron en el acto y colgaron su cadáver en la plaza. Al ver aquello, cualquier rastro de voluntad de resistencia entre los habitantes se quebró por completo. La toma de la aldea, que no tenía mucha población, terminó en un abrir y cerrar de ojos. 4 de enero, año 2 del nuevo calendario mundial. Isla este de Asgard, aeródromo de Gimle. A diferencia de la aldea que cayó casi sin resistencia, el aeródromo de Gimle, aunque era pequeño, seguía siendo una base aérea y presentó algo de batalla. Aún así, su armamento consistía apenas en algunos rifles viejos de vigilancia y pistolas. Era imposible detener a 3 compañías de paracaidistas con equipo pesado. Sin embargo, para sorpresa de ambos bandos, la unidad de defensa de Gimle, nombre provisional, dio una buena pelea. Habían desmontado los cañones automáticos de los cazas Lindwurm destruidos y los habían montado en soportes improvisados dentro de posiciones defensivas. Eso marcó la diferencia. El Imperio de Atlantis, tras el reconocimiento del día anterior, juzgó que el aeródromo no tenía fuerzas defensivas de consideración. Por eso, tras el ametrallamiento de ayer, decidieron lanzar el ataque de paracaidistas sin un bombardeo previo, lo que resultó en bajas innecesarias para ellos. Pero la resistencia solo duró hasta que Atlantis pidió apoyo aéreo. El fuego de artillería de la fortaleza voladora voló por los aires las posiciones defensivas, dejando el aeródromo de Gimle bajo el control total del Imperio de Atlantis. 4 de enero, año 2 del nuevo calendario mundial. Sobre la isla este de Asgard, fortaleza voladora Critias, sala de operaciones. Vaya, hasta contra un enemigo así sufrimos bajas, suspiró el comandante de la fortaleza mientras leía el informe de la operación. Mis disculpas, señor. Dado que poseen aviones de hélice, deberíamos haber previsto que tendrían al menos ametralladoras, pero parece que el comandante en el sitio se confió tras ver lo fácil que fue tomar la aldea. El estratega de operaciones le echó la culpa al oficial de campo sin pensarlo 2 veces. Como sea. Está dentro del margen aceptable. ¿Se pueden usar las instalaciones del aeródromo? La pista no está pavimentada, así que está difícil para aterrizajes pesados.
pero sirve para el despegue y aterrizaje de botes de transporte, así que el suministro y los refuerzos desde la metrópoli serán mucho más sencillos. El Estado Mayor en la capital no deja de fastidiar con que consigamos mapas pronto. Que aceleren el registro de la base. Para empezar, ni siquiera entendían bien el idioma del enemigo. Atlantis estaba llevando a cabo esta operación bajo la paranoia de que, como la tecnología enemiga parecía muy inferior, debían convertirlos rápido en colonia para extraer recursos para la metrópoli. Aún así, es raro que el enemigo no haya enviado refuerzos. ¿Acaso no tienen un gobierno organizado? Parecía haber personal de seguridad en la aldea, así que es extraño. Tanto el comandante como el estratega se quedaron pensativos. Siento que estamos apresurando demasiado la operación. ¿Deberíamos limitarnos a recolectar información hasta que lleguen los refuerzos? Podría ser una buena idea, pero ¿qué dirán en la capital o los de aquella parte? El estratega miró preocupado hacia la dirección donde se encontraba la otra fortaleza voladora. Bueno, los mantendré a raya mientras pueda. Por lo que veo, no vamos a necesitar muchos cazas de defensa aérea. Planifica el uso de las aeronaves centrándote en la recolección de inteligencia. Entendido. El estratega saludó y salió de la sala. El comandante, a solas, volvió a mirar el informe. Tengo un mal presentimiento que no se me quita, ¿serán solo nervios? Murmuró el comandante mientras releía el informe que solo decía que el enemigo tenía una tecnología muy primitiva comparada con la de ellos. 4 de enero, año 2 del nuevo calendario mundial. Imperio de Atlantis, capital imperial, edificio del Consejo Imperial. En el continente de Atlantis se encontraba la metrópoli del imperio. En el centro de la capital, donde solo se permitían edificios de estilo tradicional que recordaban a la antigua Roma o Grecia, destacaba una gran construcción con una cúpula imponente. Era el edificio del Consejo Imperial, el corazón político y administrativo de Atlantis. Por cierto, no había rascacielos en la capital porque estaba prohibido por ley. Desde fuera, parecería que esto solo causaría una expansión desordenada y el aumento del valor del suelo por la baja densidad, pero no era así. Esto se debía a que solo ciertas personas tenían permitido vivir o incluso entrar en la capital. Los únicos residentes permitidos eran el emperador, la familia imperial, los consejeros, los mediadores, los administradores y la guardia imperial, que funcionaba más como una mezcla entre policía nacional y guardia de palacio. Como la población era limitada, su escala era pequeña. El emperador se elegía por linaje, pero sus funciones eran meramente religiosas. En ese sentido, Atlantis era un estado teocrático. El poder real residía en el Consejo, un sistema colegiado de 10 consejeros que funcionaba como el máximo órgano legislativo y ejecutivo. El poder judicial recaía en la Corte de Mediación Imperial, pero no tenía poder sobre el Consejo. Solo trataba casos civiles y penales. La escena se traslada al interior del consejo. A pesar de ser una sala para solo 10 personas, la mesa redonda era tan gigantesca que podrían haberse sentado 100. Los 10 consejeros estaban sentados a intervalos iguales. La mesa redonda simbolizaba que no había jerarquías entre ellos, y la presidencia rotaba diariamente. Damos inicio a la sesión del consejo de hoy, declaró solemnemente el consejero que actuaba como presidente. En naciones de este tipo, se suele discriminar por raza, pero Atlantis tenía una característica curiosa. Aunque eran extremadamente rígidos con la cultura y la religión, no les importaba la raza. De hecho, los 10 consejeros tenían rasgos étnicos muy distintos. Si esto era algo bueno es debatible, ya que su forma de limpiar las culturas en las colonias era absoluta. Atlantis asimilaba todo. Después de siglos de dominio, no quedaba rastro de las culturas, religiones o idiomas originales. Todos recibían una educación estandarizada y, si eras brillante, podías ir a las escuelas de la metrópoli sin importar tu origen. Por el contrario, si tus notas eran malas o tenías mala conducta, te enviaban sin piedad a las colonias a vivir como un esclavo agrícola. Los informes dicen que la captura de la nueva colonia progresa sin problemas. La resistencia local es mínima. Propongo seguir con el plan de asegurar el territorio con una fuerza masiva y comenzar de inmediato con la preparación de granjas. ¿Alguna objeción? Nadie se opuso. Con solo las reservas y las granjas de la metrópoli, tendríamos que racionar y la comida sería muy monótona. Aunque casi toda la producción de alimentos se hacía en las colonias, por seguridad nacional, la metrópoli producía lo básico para no morir de hambre. Pero eso era como decir coman raciones militares para siempre. A los consejeros no les importaba que los trabajadores coloniales vivieran así. Ellos querían variedad en su mesa.
He oído que los nuevos colonos ni siquiera entienden nuestro idioma. ¿Podremos seguir el plan? Con los niños no habrá problema. El asunto son los adultos. Hasta que no se resuelva el problema del idioma, no servirán de mucho. Al menos no hablaban de exterminar a todos los adultos de inmediato, lo que los hacía mejores que el teocracia de Tasman, pero eran igual de arrogantes al no tener ni el más mínimo respeto por la cultura ajena. En fin, apresuremos la captura. Entiendo eso, pero es buena idea tener las dos fortalezas voladoras estacionadas allá. Son útiles como bases operativas y fuerza móvil. No son lo ideal para defender la metrópoli de todos modos. Tras discutir qué fuerzas dejar para defender el continente, concluyeron que enviarían todo lo posible para asegurar la nueva colonia. Que la protección del dios Atlas nos acompañe. Con esas palabras, la sesión del consejo terminó. Fin del capítulo 150. El link a la historia del autor estará en la descripción.